Vamos a pasar ahora a explicar de una forma mucho más práctica todos los conceptos teóricos que hemos visto anteriormente. Para ello vamos a hacer uso de un circuito como el que tenemos en la figura. Se trata de un amplificador en emisor común al que posteriormente aplicaremos una señal en la entrada y observaremos la señal también en la salida. Pero lo primero sería hacer el análisis en corriente continua para determinar el punto de reposo Q y poder dibujar la recta de carga del transistor. Por ello, y en esta primera parte, en continua, tanto el condensador C1 como el C4, como el propio C3, que sería el condensador de emisor, se comportarían como circuitos abiertos, por lo tanto esta parte de aquí hacia la izquierda del circuito no intervendría, C3 tampoco y C4 tampoco, es decir, nos quedaríamos con el circuito tal y como lo tenemos representado aquí. R1 y R2 serán las resistencias que a través de este divisor de tensión fijen la tensión en la base. Recordamos que nosotros consideramos que la intensidad por la base es prácticamente minúscula, muy pequeña y despreciable con respecto a la intensidad que circula por esta rama. De tal manera que para calcular la tensión entre la base y masa, es decir, la tensión de base, utilizaremos el divisor de tensión R1-R2. Si nos fijamos en la fórmula, la tensión de base será igual a la tensión de alimentación partido por la suma de estas dos resistencias, con lo cual en esta fórmula, realmente en esta fracción, lo que estamos representando es la intensidad que circula por esta rama, dividiendo la tensión total entre la suma de las dos resistencias. Si esa intensidad la multiplicamos por la R2, vamos a obtener la intensidad que circula por aquí. Sustituimos y obtenemos un valor de 2,58 voltios. Esa sería la tensión que hay entre base y masa. El siguiente paso sería hallar la tensión que hay entre emisor y masa. Volviendo a revisar un poquito conceptos teóricos, la tensión entre base y masa será la suma de la tensión base-emisor, que en un transistor de silicio son 0,7 voltios en conducción, más la que hay entre emisor y masa. Es decir, para calcular la tensión de emisor, bastará con restarle 0,7 voltios de base-emisor a la tensión que hay en la base. Lo tenemos en esta fórmula, la tensión de emisor será igual a la tensión en la base menos la tensión base emisor. Hemos calculado antes que la tensión en la base eran 2,58 voltios. Si a esos 2,58 voltios le restamos los 0,7 voltios que hay en la unión base emisor, obtenemos 1,88 voltios, que será la tensión que tenemos entre emisor y masa. Si dividimos estos 1,88 voltios que están presentes en esta resistencia R4 entre el propio valor de R4, que son 820 ohmios, si pasamos el valor de los 820 ohmios acá, en esta fórmula de aquí tenemos que la intensidad de emisor será tensión de emisor entre resistencia de emisor, que en este caso es R4. Dividimos 1,88 entre 0,82 y obtenemos un valor de 2,29 miliamperios. Por otro lado, ya a nivel teórico hemos dicho que la intensidad de colector y de emisor prácticamente son idénticas. Hay muy poca variación puesto que la intensidad en la base es muy pequeña. De tal manera que vamos a decir que la intensidad de colector, que será uno de los elementos del punto de trabajo, son 2,29 miliamperios. Pasamos ahora a analizar cómo calcular el otro valor, mejor dicho, del punto de reposo, que sería la tensión colector-emisor. Sabemos que entre este extremo de aquí y masa tenemos la tensión de alimentación, que se divide en la tensión en R3 más la tensión colector-emisor del transistor más la tensión en R4. Lo tenemos expresado aquí a través de la fórmula de la recta de carga. La tensión de alimentación será igual a la intensidad de colector que multiplica R3, que sería esta tensión, más la intensidad de colector que multiplica R4, que sería esta tensión, y ahora solamente nos quedaría sumar la tensión colector-emisor tal y como aparece aquí. Si lo que queremos ahora es averiguar la tensión de colector-emisor, toda esta expresión pasaría al otro lado restando, de tal manera que tendríamos tensión colector-emisor igual a la tensión de alimentación menos la intensidad del colector por R3 más R4. Sustituimos valores
y obtenemos que la tensión colector-emisor son 6,68 voltios. Es decir, este transistor, para este circuito y estos valores, está trabajando en un punto de su recta de carga en el cual la intensidad de colector son 2,29 mA a nivel teórico y 6,68 voltios de tensión colector-emisor, también según nuestros cálculos teóricos. Para dibujar la recta de carga, volvemos a la ecuación de la recta de carga, sustituimos los valores y ahora lo que hacemos es hallar este punto y este punto. Para ello lo más fácil es considerar, si la tensión colector-emisor vale 0, pues este R3 más R4 pasaría dividiendo y nos quedaría intensidad de colector igual a la tensión de alimentación, que son 12 voltios, dividido por la suma de R3 y R4, que son 2,32, con lo cual estaríamos hablando de 5,17 miliamperios. Y nos situaríamos este punto. Este punto de aquí sería 5,17 miliamperios y tensión 0. Para hallar este punto se produce cuando la intensidad del colector vale 0. Pues si la intensidad del colector vale 0, todo este término de esta expresión, este producto, valdrá 0, de tal manera que la tensión de alimentación será exactamente la que haya entre colector y emisor, que es lo que tenemos aquí. Si unimos ahora estos dos puntos, obtenemos la recta de carga, y en esta recta de carga podríamos situar el punto de trabajo Q, 6,68 voltios, 2,29 miliamperios. Si pasamos ya a la simulación, mediante el programa de simulación Workbench, aquí nosotros lo que hemos reflejado ya son los valores concretos. Hemos hecho la simulación y hemos intercalado un amperímetro en el circuito de colector para ver cuál es la intensidad de colector práctica ya. Nos ha dado 2,32 y mediante este voltímetro, que lo hemos colocado también entre colector y emisor, hemos obtenido 6,609, sí, casi 6,61 voltios. Si los comparamos con los resultados teóricos, observar que los resultados teóricos eran casi 2,30 y 6,68 y los resultados prácticos son 2,32, una diferencia de 2 centésimas, y casi 6,61, una diferencia también de 8 centésimas, que son errores que se pueden asumir perfectamente. De manera que comprobamos que efectivamente nuestros cálculos teóricos se van a ser bastante semejantes y muy parecidos a los resultados que vamos a tener después en la práctica. Por último, vamos a analizar el circuito como amplificador. En primer lugar, es importante recalcar que este condensador de emisor C3 en el esquema de la figura es muy importante, puesto que si no se coloca el condensador de emisor, el amplificador prácticamente casi no amplificará o amplificará en todo caso muy poco. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, aquí tenéis, vamos a representarlo un poquito más alto. Hemos representado en la línea, mejor dicho, con color rojo el valor de la tensión de entrada y con color verde el valor de la tensión de salida. Lo primero que podemos observar es que la entrada y la salida están desfasadas 180 grados. Es decir, cuando la entrada es positiva, la salida es negativa. Es una de las, bueno, y viceversa, ¿no? Cuando la entrada es negativa, la salida es positiva. Es una de las características del amplificador en emisor común. Digamos que la salida y la entrada están en contrafase. Tienen el signo cambiado. Nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido, sin el condensador de emisor, medir la tensión de entrada pico a pico. Para ello, claro, nosotros lo que hemos utilizado ha sido ya los parámetros que nos vienen definidos. Entonces hemos restado el valor de pico máximo y el mínimo y nos ha dado para la señal de entrada, que sería la roja, que sería esta de aquí abajo, nos da menos 27,45, pero en valor absoluto, cuando las hemos representado aquí, estamos introduciendo una señal de entrada de 27,45 milivoltios pico a pico. Y estamos obteniendo la señal verde, una señal de salida, tal y como aparece aquí, 49,24 milivoltios también en valor absoluto. La ganancia de tensión sería el resultado de dividir la tensión de salida entre la tensión de entrada. Estamos hablando siempre de valores absolutos, por lo cual prescindimos de si la ganancia de tensión es positiva o es negativa. En cualquier caso, al dividir esta cantidad entre esta, hemos obtenido un valor de 1,79, que realmente es un valor muy pequeño.
Posteriormente, en la simulación, estas señales, mejor dicho, han sido tomadas sin conectar el condensador C3. Una vez que hemos conectado C3, hemos vuelto a realizar las mismas medidas. Lógicamente, la entrada no ha variado. La señal de entrada, observar tensión de entrada pico a pico, siguen siendo 27,45, pero la posición del canal A, que es el que nos está midiendo la señal verde, fijaros que arriba estamos midiendo el canal A en 20 milivoltios por división. Sin embargo, ahora el canal A lo tenemos en 1 voltio por división. La señal de entrada sigue siendo la misma, la roja, la de salida es la verde, pero ahora cada división, cada cuadrito vertical vale 1 voltio. En total, haciendo uso de nuevo de los mandos que nos permite el programa de simulación, obtenemos, lo tenemos aquí, 3,21 voltios. Observar, la salida, que es la señal verde, la unidad es voltio, la entrada, que es la señal roja, la unidad es milivoltio. Ahora, al dividir los 3,21 voltios entre 27,45 milivoltios, que tendremos que pasar a voltios, pues el resultado de dividir, si queréis lo podemos hacer también de otra manera, 3210 milivoltios, que sería esta señal de salida, entre 27,45, y observar cómo ahora obtenemos una ganancia de tensión bastante aceptable y muy superior a la anterior. Ahora hemos obtenido 116,93 de ganancia de tensión frente a 1,79 que teníamos simplemente por el hecho de conectar o no conectar el condensador en paralelo con la resistencia de emisor. Este condensador de emisor que, repito, será fundamental para que el amplificador funcione de manera adecuada y con una gran ganancia. Con esto prácticamente hemos repasado de una manera práctica los conceptos que habíamos visto en clase con respecto a lo que era la configuración del transistor con un circuito autopolarizado en configuración de emisor común, pero ya con un circuito amplificador práctico, aunque sí es verdad que es un amplificador básico, pero nos permite realizar un análisis bastante completo. Espero que el vídeo os haya podido aclarar todas las dudas que pudierais tener.